agradecemos mucho el interés en este café que tenemos, pues cada 15 días ya vamos en el número 17, ¿verdad? O 16 es este, 16, 17. 17. Siete. Wow, 17, hoy pero 17. no se nos está pasando el año volando y lo hemos sentido hoy sí que cuando estamos tomando el café con los amigos, así, como que pasa volando el tiempo. Y muy, muy contenta de ver Sí. cómo poco a poco hemos ido, pues hoy sí que repasando, viendo todo lo que se está haciendo en Latinoamérica y todo el interés que se tiene por todo lo que implica CELPER. Y pues nos da mucho gusto el día de hoy contar con la presencia del doctor Rafael Rebolledo Wefer, que es un investigador de Venezuela y que, bueno, ahorita se encuentra en Colombia, lo que entiendo. Ya nos va a platicar un poquito de esto él. Sí, Y nos claro, claro. gustaría escuchar su biografía. Lo vamos a pedir, por favor, a Joana que nos haga el favor de leer su biografía y enseguida ya empezamos pues con la dinámica de este café. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, Fabi, por darme paso. Pues bueno, yo nuevamente les saludo, mi querida comunidad de Selper. Gracias a todos los que están aquí y los que nos sabemos nos ven luego en nuestra transmisión. Quiero presentarles al doctor Rafael Rebolledo. Nos da muchísimo gusto, doctor, que hayas aceptado esta invitación. Él es ingeniero civil de profesión, es como comentaba Fabiola, es venezolano, su primera, digamos, su primer título lo obtiene en Venezuela y luego va a hacer una maestría en percepción remota y SIC en alemán. Él es ingeniero civil de profesión, insisto. Tengo entendido que la parte de estructuras fue como Sí, en lo que te enfocaste en tu profesión. en principio así es. Sí. En principio. Y esto lo remarco porque es interesante, ¿no? Estructuras y luego ya se pasa al lado del SIC, que es lo que acá nos atañe. Sí, Es sí. doctor en desarrollo sostenible, que fue homologado en Colombia. Es especialista en gestión ambiental sustentable, gestión de calidad y gestión de proyectos de investigación. El doctor Rebolledo ha desarrollado una amplia experiencia experimental en el análisis espacial, orientado a reconocer relaciones y respuestas geoespaciales a fenómenos muy diversos, que van desde prospección energética mineral y de hidrocarburos, eólica, fotosolar, termosolar, estudios de impacto, monitoreo y sensibilidad ambiental, estudios de riesgo y estudios de cambio climático. Ha producido más de 30 trabajos de investigación aplicada, presentados en más de 18 países. Y durante 4 años fue delegado científico de la Comisión Nacional de Venezuela ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y es autor líder de la Academia de Física, Ciencias Naturales y Matemáticas de Venezuela. De nuevo, bienvenido, doctor Rafael, y muchísimas gracias por atender este llamado. Gracias, Joana, y gracias por el espacio que ustedes han tenido en invitarme. Y pues presto aquí a responder sus preguntas y hablar un poco sobre este espacio que nos une, este espacio tan bonito que es la geomática. Muchas gracias, doctor. Fíjate que siempre empezamos preguntando qué los trajo a esta área, o sea, de dónde nace su amor por la geomática, por las ciencias geoespaciales. Y pues me gustaría escucharte un poco a ti, tu historia debe ser muy interesante porque de ingeniería civil estructural, ahora estar hablándonos de cambio climático, será muy interesante escucharte. Por favor, adelante. Sí, bueno, en ese sentido es una historia muy curiosa. Yo, aunque no muy practicante, soy muy creyente y yo digo que pues que Dios, o como se le quiera llamar de alguna forma, eh, lo pone a uno donde de alguna forma está destinado que uno esté. Si bien es cierto, yo me gradué como ingeniero civil en mención estructural, yo me gradué en el año 96. Imagínense, tengo 52 años, no soy ningún muchachito. Y en ese entonces, obviamente, los conceptos de geomática no existían. Pero aun cuando mi mención fue estructural, mi afinidad siempre estuvo hacia, digamos, ciencias que de alguna forma eran germen de lo que en el futuro sería la geomática.
Yo recuerdo mi época de estudiante en ingeniería, por ejemplo, yo fui preparador, digamos, preparador en Venezuela es como un estudiante que ayuda a los profesores a formar a otros estudiantes en el área de topografía y ingeniería de vías. Eh, Mi papá era topógrafo, entonces, digamos, ya desde ahí tenía la afinidad por la topografía. Ya. Si vemos en la topografía, si se quiere, una suerte de predecesor de la geomática, pues a lo mejor por ahí estaba el interés o la afinidad, ¿no? Después, cuando yo me voy a estudiar a Alemania, yo en principio había optado por una maestría en el área de sostenibilidad, porque es el área que desarrollé mi doctorado. También he estado muy unido a esa área en mi desarrollo profesional, eh, con una maestría muy interesante que se llamaba en ese entonces maestría en procesos constructivos solares y ambientalmente sostenibles. El concepto de desarrollo sostenible en ese entonces, estamos hablando apenas comienzos de este siglo, estaba bastante, digamos, poco conocido. Fui de alguna forma aceptado a esa maestría, pero esa maestría finalmente no se pudo concretar por el Ministerio de Educación del Land, que en este caso era Baden-Württemberg, que es al sur de Alemania. Y mi segunda opción en ese entonces fue los estudios en Sistema de Información Geográfica y Fotogrametría y Teledetección, y pues me formé en esa línea, en Alemania básicamente. Mis conocimientos vienen desde ese entonces, estuve estudiando allí desde el año 2000, del 2000 al 2003, básicamente. Hice algunas pasantías en Suiza, en una empresa que trabajaba el tema, unido al tema de topografía, o sea, hacía topografía y hacía SIC. Y posteriormente tuve la dicha de trabajar en mi país, en el Instituto de Ingeniería, en el Centro de Procesamiento Digital de Imágenes, durante 15 años. Y digo que es la dicha porque de verdad la mayoría de los espacios de trabajo nuestros en el campo de la geomática, cuando hacemos de la geomática investigativa parte de nuestra vida laboral, terminan de alguna forma circunscribiéndose a las universidades. Y en el caso nuestro, en el CPDI, no es así. El CPDI es un centro de investigación aplicada, no es un centro cuya finalidad sea formar desde el punto de vista académico a especialistas en el área, más lo contrario, o sea, en este caso invita o emplea profesionales del área para desarrollar soluciones prácticas. Y eso en mi caso fue muy provechoso porque me sirvió para mantenerme siempre como quien dice, al tope de los avances tecnológicos que iban muy rápidamente avanzando, ¿no? Estamos hablando de los años comienzos de este siglo. Y de verdad uno, viendo esta pregunta que ustedes me hacen, uno ve hacia atrás y es impresionante lo que ha cambiado las cosas, ¿no? Sobre todo en la disponibilidad de datos. Yo le he conversado a mis estudiantes esta mañana que cuando yo empecé a trabajar este tema recién graduado, todo había que adquirir las imágenes eran costosísimas. No es que ahorita no se adquieran, pero digamos la disponibilidad de imágenes gratuitas con bastante espacio de desarrollo es muy amplia, ¿no? Entonces yo les decía a mis estudiantes eso, que cuando yo me formé era un poquito más complejo porque no había mucha disponibilidad de datos. No hablemos solo de imágenes, hablemos de desarrollo de lo que es geoportales y todo lo que es la disposición de datos y ese tipo de cosas. Ha cambiado mucho, sí, en tan poco tiempo. Así Sin es. duda. Yo creo que efectivamente esto nos tocó una excelente, somos bendecidos de que nos haya tocado la época de la transición, ¿no? Porque ha sido una Sí, transición, hubiéramos sí, estado a sí. lo mejor en ese periodo, no hubiéramos tenido la oportunidad precisamente de vivirla, desde, no sé, el internet y luego toda esta parte también de las imágenes satelitales, cómo evolucionaron.
desde el acceso de las mismas y Era ahorita la muy disponibilidad difícil. que hay. Sí, sí, lo hemos vivido. Yo creo que ha sido el común denominador de los cafés Selper, ¿no? Con todos los mismos que se han invitado, nos han comentado esto, o sea, como valoremos lo que tenemos ahorita porque hace 30 años nos tocaba pagarlo. Así Y es. realmente sí, No, y no solo las imágenes, ¿no? Sino las coberturas. Hoy en día, pues usted, sí, claro. yo con mis estudiantes descargo aquí que hay una política en Colombia eh, muy fuerte en cuanto a la libertad de acceso a datos públicos, a hacer públicos todos los datos que tengan que ver con el territorio nacional. Es maravilloso. O sea, yo le explico a mis muchachos, mire, ustedes necesitan, ahorita que estaban en la clase de riesgo, por ejemplo, necesitamos conocer, hacer un inventario sísmico, pues sencillamente vamos a la página del Servicio Geológico Colombiano y lo bajamos de la fecha que nosotros queramos sin ningún tipo de problema. Cuando antes eso había que pagarlo, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Joana, ¿tienes una pregunta? Sí. Adelante. Oye, Rafael, has dicho riesgo y Fabiola se le abren los ojos porque ella es una apasionada investigadora en asuntos de riesgo. Ahorita está en su segundo doctorado en riesgo. Pero bueno, te quería, siempre me gusta, siempre como que hago lo mismo en los cafés, pensar en la persona joven, cómo va. Terminando su carrera, sus motivaciones, luego dices que estabas en una maestría, ahí entiendo que adquieres los conocimientos y nos hablas de una primera experiencia que ya es la parte aplicada. Yo veo en tu currículo, no sé si tendrá ahí que ver en esa experiencia que te enfocas en la parte de energía. Eh, Nosotros como o no sé si será parte de mi desconocimiento, siento que al principio que hubo esta apertura de los datos que tú dices de satélite, pues se tenía lo que era datos de cobertura, mucha aplicación a agricultura, forestal, pero no me queda claro en la parte de energía eh, qué herramientas o qué información procesabas, ¿no? En ese entonces. Sí, 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 bueno, como te comenté al principio, una cosa llevaba a la otra, ¿no? Mi acercamiento a energía viene básicamente en el interés del tema que desarrollé en el doctorado. Quería trabajar con el tema de tecnología, de energías limpias, energías basadas en recursos renovables, sobre todo porque a mí me inquietaba y me sigue inquietando el tema de lo dependiente que son las energías renovables del clima. Y si estamos en un marco de cambio climático que sabemos que efectivamente ha estado poco a poco haciendo cambios en la realidad climática de nuestro planeta, es evidente que esos cambios de alguna forma van de alguna forma a afectar, bien sea positivo o negativamente, la disponibilidad de recursos energéticos cuando es sobre todo de tipo renovable. Entonces, mi acercamiento a la energía viene en ese sentido. Yo trabajé para lo que fue el desarrollo de mi tesis doctoral, unos escenarios prospectivos de abundancia de recursos energéticos asociados a viento, sol y energía solar, tanto la fotovoltaica como la termosolar, proyectándolo en función de los cambios climáticos y los escenarios CERES, que eran los que estaban vigentes para ese entonces. No estaban los RCPs, sino que estaban los escenarios CERES. Y salieron resultados bien interesantes, sobre todo en torno a la abundancia del recurso solar. Según lo que pude proyectar, para ese tipo de recursos en particular, la abundancia no iba a presentar en los próximos años disminuciones, pero lo que sí iba a pasar es que iba a hacerse mucho más dinámico y eso me llama la atención. Es decir, los picos de recursos se iban a dar, se iban como quien dice espacialmente a estar moviendo a lo largo de los próximos 70 años, porque yo proyecté eso hasta el año 2100, lo que implicaría que pues que pensar en aprovechar energía solar también implicaría probablemente en desarrollar, si se quiere, sistemas portables de aprovechamiento de energía solar. Pues una de las, digamos, observaciones más curiosas que obtuve de ese estudio, ¿no?
Bueno, y ese obviamente para la realidad de Venezuela, que fue donde la estuve desarrollando. Ese es mi acercamiento en términos de lo que es la parte energética. Obviamente en el CPDI también trabajamos en varios casos muy de la mano con la empresa petrolera estatal, temas de prospección, obviamente prospección, en este caso de hidrocarburos. Y ya claro que en ese caso no estamos hablando de energías renovables, pero estamos hablando también del área energética. Y en general, como estamos viendo, estamos hablando de la asociación al recurso que de alguna forma es clave para ese tipo de energía, sea eólica, sea solar, en caso de que sean renovables, o sea hidrocarburos, en caso de que sea petróleo. Interesante, muy interesante. Ujú. Fíjate que a mí me llama la atención, o sea, bueno, obviamente están cerca, pero, o sea, tú estás entonces ahorita dando clases en Colombia. Sí, así ¿Estás es. en alguna carrera en específico o posgrado? Sí, yo trabajo acá en la Universidad Militar Nueva Granada. De hecho, de este momento les estoy transmitiendo desde mi oficina. Es actualmente la hora de almuerzo, la pausa de almuerzo son las 12:28 acá en Colombia. Yo estoy acá desde el año 2018, me vine a Colombia por razones que pues todos entendemos. Y desde ese entonces estoy trabajando en el área de tanto de pregrado como de posgrado. En pregrado trabajo principalmente para el programa de Ingeniería Civil Ah, ya. y acá he estado desarrollando de las materias, digamos, básicas, topografía y la mayoría de las materias que doy para el programa son materias de corte electivo. Desarrollé la materia, por ejemplo, de riesgos, que la estoy dando este año por primera vez. He dado también otra materia que se llama Introducción a los Estudios de Cambio Climático, donde les hablo a los estudiantes un poco de las experiencias estas que tuve mientras fui representante del país en el convenio marco. Y adicionalmente doy sistemas de información geográfica. Y Ay, qué interesante. también he dado fotogrametría y teledetección acá. Ya, o si no, pues muy, muy similar. Tenemos un programa también aquí, de hecho, nosotros también ahorita estamos transmitiendo, varios de nosotros estamos en el Instituto de Ingeniería Civil, de la Facultad de Mm. Ingeniería Civil también de la universidad, y pues son muy similares, ¿no? Varias de las materias coinciden con lo que estamos, pues platicando y creo que nos sentimos identificados muchos de nosotros. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué proyecto tú crees, o sea, tú, bueno, dentro de toda esta gama de proyectos que nos has comentado, crees que ha sido el más retador para ti en el sentido de la tecnología o de cualquier otro sentido? A lo mejor puede ser otro tipo de retos que has tenido, pero que creas que ha sido el más retador. Uy, desde el punto de vista de la tecnología, bueno, el retador es de manera general todo, sí, porque uno Ujú. cuando le gusta investigar, uno de verdad, cuando un proyecto entra en la mente de uno no sale hasta que termina. Y eso a veces hasta le pasa factura a uno hasta en la salud. Yo a veces les comento a la gente que es como algo enfermizo, uno como que mientras no le consigue solución las cosas no está en paz. Y entonces, en ese sentido, pues todos han sido retadores en su momento. Del punto de vista tecnológico, probablemente porque involucraba cosas que para mí en su momento fueron bastante novedosas, tanto en tecnología como en temas logísticos. Fue el último proyecto que yo hice en Venezuela, que fue el proyecto Transorinoco, que fue un proyecto con el cual intentamos hallar correlaciones entre la respuesta eh, espectral del río Orinoco en sus tramos más turbulentos y los valores de calidad de agua en términos eh, de material particulado en suspensión. Hicimos un Ay, estudio mira. muy bonito durante casi 2 años. Usamos ASD, creo que se llama el catamarán que es como tiene un sonar Doppler. Yo nunca había usado ese equipo, muy bueno, muy chévere, para, digamos, de alguna forma tener medidas del nivel de turbulencia de las aguas del Orinoco en ese sitio. E hicimos medidas en distintas épocas del año.
desde el punto de vista logístico fue un reto bastante grande porque era una zona bastante alejada. Es un tramo muy peligroso de navegar porque es justamente el tramo más angosto del río en toda su trayectoria. ¿De cuánto? A ver, Había que hacer coincidir las campañas de campo con el momento exacto en que las tomas se estaban haciendo, ¿no? a ver, Estamos en Rafael, perdón, disculpe que te ¿sí? interrumpa. Es que acabas de decir el tramo más angosto del río. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando cerca de kilómetro, kilómetro y medio. Es cerca Wow. de angostura. Sí, pero es un pedazo, es una gran garganta que se forma y para poner la situación un poco más compleja, el río ahí tiene un par de islas. Entonces, realmente a veces en algunas épocas del año corría más río por un lado que de otro, entonces a veces nos costaba, bueno, por cuál de los dos lados medimos, por allá o por acá. Sí. Pero escogimos justamente ese tramo porque la turbulencia de alguna forma hacía que la mezcla llegara a superficie, que era básicamente lo que estábamos buscando. Claro. Hacer la caracterización en zonas donde el río de alguna forma presentaba ese nivel de mezcla tan grande entre la parte profunda del río y la parte superficial. Teníamos un blank en una zona mucho más a la salida del río Orinoco, ya cerca del delta, que se llamaba Aramana, en donde el régimen hidráulico del río era distinto y pues de alguna forma veíamos la diferencia. Fue un proyecto bien interesante porque también ahí obtuvimos información muy valiosa. Obviamente no es, aun cuando uno esperaría usar un sensores de más, digamos, de más prestancias en términos espectrales, pues usábamos lo que teníamos en la mano, que era en ese entonces todavía Landsat 8, Landsat 9 apenas acá salió hace poco, creo que fue hace un par de años. Entonces usamos básicamente Landsat 8 durante ese tiempo y sí nos dimos cuenta que habían épocas del año en donde el río venía más cargado de agua y el nivel de sedimentos no ofrecía una correlación muy interesante. Ese límite lo establecimos alrededor de las 200 partes por millón. Es decir, diluciones por debajo de ese nivel realmente se perdían por completo las correlaciones. Obviamente, parte de lo que se recibía era respuesta de fondo del río, de zonas laterales del río, de manera de que la correlación era sumamente baja. Pero ya eso para nosotros fue un hallazgo muy importante porque nos ayudó a establecer esos límites, ¿no? De sobre qué, a partir de qué valores resulta interesante aplicar la tecnología de teledetección para estimar en este caso la cantidad de sólidos en suspensión. Y por encima de los 200, pues conseguimos correlaciones bastante altas, por encima de 65, 70 puntos, lo cual es bastante satisfactorio al momento de utilizar en este caso la teledetección como alguna forma indirecta de hacer esta caracterización, que era lo que queríamos, ¿no? Eso se hizo en el marco de un proyecto conjunto con el Instituto de Desarrollo de Francia, el IRD, dentro del grupo que se llama Ore-Haibam, que es un grupo que maneja las cuencas más grandes del mundo entero, entiéndase la cuenca del Orinoco, la cuenca del Amazonas y la cuenca del río Congo. Básicamente trabaja con estudios e investigaciones en esas tres cuencas para ver la productividad hídrica y todo este tipo de caracterización. Ese proyecto me llamó mucho la atención pues por lo grande que fue, ¿no? Y las implicaciones tanto logísticas como a nivel de equipos que se tenían. Ya lo creo. Nosotros, fíjate, te cuento así rápido también, nosotros tenemos una investigación ahorita andando acerca de ríos. Son diferentes los objetivos, pero una de las cosas que estamos queriendo trabajar precisamente con calidad del agua. Aquí está Kevin, Kevin Rodríguez, es un estudiante de doctorado. Y nuestro reto es, por ejemplo, te preguntaba de lo más angosto que tiene tu río, porque realmente estamos hablando de 1,5 kilómetros, imagínate, y acá estamos hablando de caudales realmente bien angostitos y someros. Y pues el reto para acá nosotros es bastante distinto en el sentido de la necesidad de las imágenes. Pero bueno, ahorita voy a dejar que él pregunte. Vamos con Roberto. Roberto, adelante, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Rafael,
Ahorita nos mencionaste que ya dentro de todos los distintos temas que has trabajado, uno de ellos ha sido la modelación del cambio climático y me parece muy interesante porque no nada más eso, sino que has representado a tu país en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Entonces quería ver si nos pudieras platicar un poquito de esta experiencia, por favor. Sí, claro, con todo gusto, de verdad. Es una experiencia muy, digamos, muy poco común y que se sale un poco de la parte, digamos, de técnica, ¿no? Pero que de alguna forma contribuye formarlo a uno como técnico, entendiendo a través de esta experiencia lo que se discute normalmente en estos foros, ¿no? Eh, Aunque parezca extraño para mucha gente, en estos foros se conoce mucho de la parte tecnológica y se maneja mucho la parte tecnológica, porque de alguna forma es la tecnología la que termina abriendo puertas para nuevos escenarios de negociación. Por ejemplo, el famoso tema del carbono azul, el famoso tema de todo lo que tenía que ver con las movilizaciones para fondos de adaptación y de mitigación. Yo escuché eso por primera vez en esas reuniones y solo vino a operativizarse en los países como un par de años después. Entonces, para uno como investigador resulta una oportunidad muy, muy valiosa el poder participar en estas reuniones. Son reuniones que normalmente se manejan por grupos de opinión, como sabemos, hay distintos grupos de opinión en el Foro de las Naciones Unidas y generalmente lo que se maneja en ese, o lo que se manejaba en ese entonces, básicamente era la discusión en acuerdos a largo plazo, tanto para la implementación del protocolo de Kioto, estamos hablando de cuando Kioto todavía estaba activo. Yo estuve antes, yo me retiré un poquito antes del Acuerdo de París, que de alguna forma sustituye lo que fue Kyoto Protocol, y todo lo que tiene que ver con el fondo de adaptación. Entonces se discutía la posición que los países llevaban de manera conjunta y en las plenarias pues se planteaban los temas, ¿no? Una cosa que resulta también provechosa de esta experiencia es entender lo complejo que resulta obtener resultados de este tipo de Ujú. mecanismos multilaterales, porque a la gente le gustaría, y yo los entiendo, ver respuestas mucho más rápidas a estos temas, pero resulta que pues en el fondo, en todas las decisiones que se toman en los sistemas multilaterales son por consenso. Así pues se necesita que todos los participantes aprueben lo que se termina dando como una resolución. Eso hace que el nivel de compromiso obviamente se vea un poquito debilitado porque pues a lo que cada quien está dispuesto a comprometerse pues termina siendo una suerte de pequeña porción de lo que desearíamos, ¿no? Porque cada país tiene obviamente sus propios intereses y pues dentro de los propios intereses yo me puedo sacrificar como país hasta este nivel y el otro país hasta este nivel. Entonces pues en función a eso pues los acuerdos no es que no sean prácticos. Yo parto del hecho de que el sistema multilateral es un sistema muy valioso y que nos ofrece muchas ventajas, pero pues son lentos justamente por el tipo de acuerdo que se maneja. Allí no se acuerda por mayoría, no es que si somos 180 países y de esos 180 o 100 están de acuerdo, los otros 80 tienen que de alguna forma hacer lo que estos dicen, no. Tienen que ser los 180 países los que tienen que estar de acuerdo en lo que se acuerde. Entonces, repito, eso hace que el nivel de compromiso sea un poco pequeño en función a las aspiraciones que cada país como particular tiene. Entonces, eso también lo aprendí de esas reuniones. Pues, entendí que a veces eso podría hacer que las soluciones que se tomen no sean lo más oportunas que uno esperaría, lo cual no quiere decir que uno desde su país pueda de alguna forma tomar medidas para de alguna forma agilizar
y mejorar el tema, aun cuando en el tema de cambio climático en particular, nada que se haga de manera individual es suficientemente efectivo, sino hay una coordinación global alrededor de ello, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Rafael, veo que también por ahí Joana tiene una pregunta. Joana, por favor. Sí, gracias. Me voy a regresar un poquito, Rafael, cuando estabas hablando de tus proyectos y sin duda varios retos, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando hablabas de la perspectiva en tu trabajo de doctorado, ¿no? Porque además de la variabilidad climática, los fenómenos climáticos que también se ven en la región debe ser bastante difícil, ¿no? La parte del niño, la niña, no sé, eso debe ser complejo, ese tipo de modelación. También algo que mencionabas en el proyecto de la turbulencia, te entiendo que tenías la parte del sonar para la parte de campo y la parte remota la hacías a nivel de satélite. Nosotras hemos hecho modelación, no de Fabiola y yo en particular, en parte de calidad del aire. Tenemos el siguiente fenómeno que me imagino que es coincidente con el tuyo, y es que la concentración o el fenómeno que estamos observando es puntual en ese tiempo y en ese espacio, ¿verdad? O sea, es dinámica el comportamiento. Entonces, yo supongo que en algún punto tendrías que coordinar el trabajo de campo que sea coincidente con la órbita de Landsat. No sé si fue así. O sea, como que, que se haga el trabajo de campo cuando pasa el satélite. Eh, y Claro, 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 así es, así. luego, pues, ¿qué encontramos nosotras? Que yo creo que son similares, que son tecnologías prometedoras, que en realidad sí hay una relación con esta respuesta espectral, pero el satélite no es el instrumento adecuado, ¿verdad? Entonces o sea, sí nos da la idea de que hay una relación, pero bueno, no tiene, pues no sé, la cobertura espacial, temporal, etcétera, para hacer el estudio un poco más riguroso. Entonces, tú, ¿qué concluyes al final? ¿Qué viene? ¿Qué tecnología sería la que deberíamos usar? Sí, 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 en ese sentido, pues para ahondar un poco más en lo que fue ese proyecto en particular, igualmente nosotros en la captura de campo no solo capturábamos de alguna forma muestras de agua para después cuantificar lo que era en sitio la cantidad de material particulado, sino que hacíamos algunas pruebas con el disco de Secchi y también tomamos firmas espectrales con un espectroradiómetro, ¿no? Cosa que nos hacía relacionar mejor lo que obteníamos en satélite. Para ríos como el río Orinoco, que no es nada que ver con un río, es un río muy grande, río muy ancho, uno de los ríos más caudalosos del mundo, creo que es el número 5 a nivel mundial, la cantidad de agua que maneja. Pues el uso de la tecnología de satélite yo no la vería tan descabellada, porque digamos que cubren como río un área bastante extensa en donde puede haber una correlación hasta cierto punto manejable entre la tecnología satélite y y lo que el río puede de alguna forma representar en sus características. Para ríos pequeños, obviamente, eso no funciona. No funcionaría porque pues sería muy difícil hacer esas extrapolaciones, sobre todo en términos de lo que es la resolución que estos satélites manejan. Obviamente, los avances tecnológicos en ese sentido van hacia las plataformas drone, que dicho sea de paso, son plataformas que cada vez ponen como que más en desuso lo que son las plataformas satelitales, ¿no? Hoy en día yo me estaría preguntando en esos términos cuál va a ser la vida de las plataformas de observación satelital ante la versatilidad que cada día se tiene más presente con la tecnología drone. Nosotros acá en Colombia, aquí en la universidad, hemos estado utilizando drones también, obviamente a unos niveles
de resolución que dan para muchísimo, para niveles de observación tan detallados que las tecnologías de satélite pues a veces son inoperantes acá. Pero que de alguna forma nos abren las puertas a nuevos retos a nivel de investigación. Por ejemplo, estamos haciendo un proyecto actualmente en el cual estamos vinculando criterios de respuesta espectral con fragmentación y con textura, por ejemplo, porque son cosas que a nivel de drones podrían ayudar muchísimo a lo que es la caracterización, en este caso ecosistémica. En satélite en general ese tipo de cosas no se podría hacer por el nivel de la resolución que se manejan, sobre todo los satélites que tienen un mejor desarrollo espectral, pero que con la ventaja del dron, ¿no? Y la cercanía que se tiene de la superficie, significan un gran avance. Ya cosas como lo que es resolución, corrección radiométrica o corrección atmosférica en estas nuevas plataformas prácticamente no tiene sentido. Sin embargo, unas observaciones que hicimos el año antepasado, sí vimos que había cierta afectación, sobre todo a nivel de respuesta cromática, en algunos drones, pero dependía más de la calidad del sensor óptico que de otra cosa. Si bien es cierto que no se estaría hablando a lo mejor de corrección, digamos, atmosférica, sí tendríamos que hacer algún tipo de corrección desde el punto de vista cromática. Así es como yo lo veo, porque de verdad con los estudios que hice, pues me pude dar cuenta que la variación en términos de altura es significativa en lo que uno ve como un color en particular. Qué bueno que comentan esto porque realmente yo creo, o sea, soy así ferviente impulsora obviamente de la geomática, como podrán imaginarlo, pero siempre les digo a los chicos, sobre todo cuando estamos obviamente con carencias y limitaciones, como creo que todos lo tenemos, y a nivel internacional, no nada más los países latinoamericanos, que tenemos que usar muchas veces la imaginación, usar la tecnología que existe, obviamente está disponible, pero también mucha imaginación. Y esto va de la mano con lo que tenemos disponible y que muchas de las tecnologías son complementarias. Evidentemente, ningún satélite nos va a dar todo lo que requerimos, o sea, es estar complementando la información. Y evidentemente el uso de los drones y toda la información que podemos nosotros estar generando, pues nos va a ayudar a, pues a mejorar, ¿no? Sobre todo la parte de resolución o las diferentes bandas. Pero al final del día, yo creo que, insisto, somos afortunados de tener la apertura que hay ahorita a nivel internacional. Lo platicamos iba a decir la clase pasada, el café pasado. En el café pasado platicábamos acerca de la importancia de los sistemas de todo, de inteligencia artificial, de Google Engine, por ejemplo, para poder procesar toda esta serie de imágenes. Hablaban de diferentes tipos de programas, de que era importantísimo tener ahorita todo el conocimiento de programación, etcétera. Pero me parece que es genial el poder tener esta oportunidad como de compartir y que aprendamos que hay otros investigadores, por ejemplo, en tu caso, trabajando con ríos y que ya incluso tienes todo un camino andado en cuestión de metodológica que podríamos estar compartiendo, porque nosotros apenas estamos ahorita, te decía, arrancando con un proyecto de ver a nivel nacional las condiciones de cómo se han modificado nuestros ríos, sobre todo las ciudades, o sea, la parte urbana, cómo han modificado el caudal y todo el sistema hidráulico, hidrológico en México. Y me parece que definitivamente todo lo que tiene que ver con percepción remota lo vamos a ocupar, evidentemente, pero ya conocer que existen estos avances sería de gran ventaja y yo te invitaría a lo mejor volver a retomar esta conversación y si es posible tener una reunión con el grupo de trabajo para poder estar así, pues viendo, ¿no? Que podemos estar colaborando a nivel de Latinoamérica. Creo Claro. también creo que también en Uruguay, la doctora Fernández, también ella está trabajando con ríos urbanos
bueno, más bien, no, con calidad de río, pero ella para la cuestión de los indicadores de desarrollo sostenible que tiene la ONU. Y igual, vas viendo que hay gente, evidentemente, en toda Latinoamérica trabajando con esos temas importantísimos. El cambio climático es un tema que nos está afectando muchísimo como región. O sea, no hablemos a nivel global, porque obviamente ya sabemos que sí, está afectando, pero como región nos está afectando muchísimo y creo que también podríamos estar formando a lo mejor una línea de investigación o tratando de ver cómo podemos colaborar con todo este conocimiento que está por ahí en las universidades, como bien dices, ¿no? En los centros de investigación, en universidades, tratando de resolver problemas de manera práctica, Sí, como veo que tú lo has hecho, me da muchísimo gusto que vengas el día de hoy a compartirnos esto. sí, yo lo veo básicamente como un reto que todos tenemos enfrente, todos los que pertenecemos a este bonito mundo, porque es que es impresionante cómo se mueve de rápido todo. Y si sencillamente nosotros no nos ponemos de alguna forma a desarrollar temas que sirvan para madurar de forma efectiva estas tecnologías, pues nos van a arropar. Por ejemplo, en el tema de lo que es drones, los drones se han hecho tan populares en tan corto tiempo que pues a mí a veces hasta me preocupa y por eso todos mis últimos proyectos han ido hacia valorar realmente los productos que estas plataformas son capaces de generar en términos geomáticos con ciertos indicadores y qué tipo de provecho se le puede sacar a este tipo de tecnologías, ¿no? Porque se han masificado a una velocidad que de verdad va mucho más allá de lo que nosotros humanamente en investigaciones podemos hacer. Entonces, mientras más grande sea el grupo, son como que más ojos viendo la misma cosa y eso puede ayudar muchísimo a que Claro. la tecnología madure como debe madurar, ¿no? No que nos termine arropando. Entonces, yo lo Y, veo como un reto grande que tenemos por delante. y eso me lleva a la siguiente pregunta, Rafael. ¿Tú qué le recomendarías porque si estás viendo ahí tenemos a muchos jóvenes que estos son un ejemplo nada más realmente de este café, de todos los muchos jóvenes que nos siguen y que ven los videos y que a nivel Latinoamérica tienen curiosidad y saben que existe, ¿verdad? Pero ¿qué les recomendarías en ese sentido acerca de lo que acabas de comentar? Uy, no, que se preparen, que estudien mucho, que se preparen. Yo a veces pienso inclusive, Fabiola, que más bien a veces ellos nos tendrían que recomendar muchas cosas a nosotros, porque ellos han crecido con la tecnología, ¿no? Nosotros somos, Ya como tú lo sé, dijiste al principio, la generación de la transición. Ellos no. Ellos son sí, la generación que para ellos esa tecnología es natural. Es como que si Google siempre ha estado allí, Google es apenas un adulto joven que lo que tiene son 20, 25 años. ¿Sabes? sí. Personas de 25 años atrás es nada. Entonces, hay cosas que yo creo y yo tengo mucha fe en ellos porque ellos han crecido con un acercamiento tan bueno a la tecnología que yo en ellos veo un horizonte, pero lejísimo, ¿no? En términos de lo que ellos serían capaces de hacer si realmente están llamados a este tipo de cosas. Eh, para nosotros es un reto, para ellos tal vez no tanto, ¿no? Por esto Sí, de que nosotros somos un poquito más reacios, no más reacios, sino que por el hecho de hacer aquellos que vivieron la transición, nos resulta movernos un poquito más lentos, ¿no? Ellos no, ellos sencillamente, para ellos es normal que las cosas cambien tan rápidamente. Lo que sí les recomendaría es eso, que se formen y la formación no tiene por qué ser necesariamente en otro país. Mira, yo con la experiencia que tuve, gracias a Dios, en Alemania, que obviamente fue muy, muy provechosa, yo creo que el nivel de formación de un país europeo como Alemania, que digamos, obviamente está en el top, a nivel de lo que es formación académica, no estaría muy, muy lejano de lo que tenemos en nuestros países. Lo bueno de esto termina siendo, en mi opinión, es la interrelación con otras culturas, la claro. interrelación con personas de otra habla, y lo que te termina quedando es una muy valiosa red de colaboradores y de colegas
que te permite ampliar muchísimo tus horizontes de investigación. Pero no lo tendrían que ver, y en eso me dirijo básicamente a este grupo de jóvenes, como algo muy inalcanzable, ¿no? Que es que como somos un país subdesarrollado no podemos. No, sí podemos. Sí podemos porque no estamos muy atrás, la verdad. No estamos muy atrás. Y es cuestión de que la tecnología, además de que lo hoy en día, hacer estos acercamientos y esta globalización en términos de información y en términos de formación académica que realmente no dificulta mucho ni diferencia mucho en la calidad de formación en un país o en otro. Claro, no, muchísimas gracias. Yo coincido contigo definitivamente en el consejo que estás dando. Y creo que precisamente esto que estamos haciendo ahorita en este café es un claro ejemplo de esa vinculación que se puede tener y la Sí, oportunidad que se tiene, ¿no? Ahorita bueno, en realidad es de hace tiempo para acá, ¿no? No es así como que ahorita está sucediendo, ¿no? O sea, me refiero a este año, así. O sea, tenemos rato con el proceso de CELPER, por ejemplo, ya CELPER tiene 40 años, imagínate, y que he estado ahí. Sin embargo, la conexión o la facilidad, como dices tú, ni siquiera tienes que a veces movilizarte para poder tener ese intercambio. Y eso es algo que definitivamente vamos a ver reflejado, seguramente, yo creo, o sea, es que esa es la otra cosa que uno espera que los jóvenes hagan otras cosas y a lo mejor ellos no necesariamente lo quieren hacer. Entonces tendríamos que esperar a ver qué es lo que ellos van a decidir. Sin embargo, sí, pues las herramientas están ahí presentes, ¿no? Y sí, así es, sí, así es. con mucha Y expectativa. son ellos los llamados a utilizarlas, ¿no? Exacto, A sí. utilizarlas y a de alguna forma sacarle el mayor provecho, porque pues ya hasta cierto punto uno va como quien dice de salida, aunque uno Mm. nunca deja, cuando uno es investigador, nunca deja esto de Ah, lado. no, ahorita acabamos de tener una fotografía, bueno, yo no estuve porque no alcancé a llegar, pero hay una fotografía de profesores que tienen profesores de 60 años dando clases y la verdad es que en la academia, o sea, realmente yo creo que es una carrera muy, muy noble en ese sentido, que nos permite siempre seguir transmitiendo ese conocimiento, ¿Viene para independientemente de la acá? edad, ¿sí, ¿no? Y realmente sí es Está muy, ahí muy recogiendo. bonito ver, o sea, cómo todas esas generaciones se empiezan a transmitir ese conocimiento, pero insisto, sí, estamos esperando quizás mucho de los jóvenes, yo creo que ellos tienen toda una plataforma y ese es el sentido de estos cafés, de hecho, tratar de compartírselos. Adelante, Johanna, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues ya casi estamos terminando, pero bueno, yo quiero remarcar lo que dices en cuanto a la calidad de formación en nuestros países. Me llama la atención, eres la segunda persona que lo ha dicho aquí en el café. La primera fue Verónica Botero. Pero también es cierto también la parte de poder ir, interactuar con otras culturas y hacer esta red que es también lo que ha tratado de hacer Selper. Veo también en tu bio que compartiste, dice, compartiste trabajos en más de 18 países, entonces supongo yo que ahí va, pues redes de Sí, trabajo, congresos, coloquios, simposios, etcétera, y que también ha sido la invitación que nosotros hemos hecho a nuestra comunidad de estar activos, ¿no? Tenemos nosotros capítulos de estudiantes donde también pues incentivamos que vayan ya sea a nuestros eventos y también estamos impulsando mucho los capacity building. Entonces, bueno, pues muchas gracias por este comentario. Yo quiero en estos últimos minutos abrir el micrófono para la audiencia. Allí creo que Kevin tenía alguna pregunta para ti. No, no sé. No te quiero comprometer, Kevin, me pareció que quisiste, perdón. O Ivonne, también anda por ahí, Ivonne, también que trabaja con Ríos. Bueno, sí, no sé si me escucho. Es que sí, ando sí aquí se te escucha. con el celular. Bueno, sí, como comentaba la doctora, pues la problemática o el desafío que vivimos acá en el área metropolitana de Monterrey va más relacionado como a ese tipo de ríos someros, estacionales. Pues es muy complicado a veces poder tener los resultados con imágenes satelitales y pues estamos en esa búsqueda
la imposibilidad o no de si la resolución que estamos usando puede, pues, mostrar resultados con temática del río. Mi pregunta iría más sobre qué piensa usted relacionado con la correlación de estas imágenes y este tipo de ríos. ¿Qué podemos esperar a nivel de resultados en sistemas de correlación? Y pues mi otra pregunta es más general, tipo consejo, en alguno con base a su experiencia, ¿qué nos aconsejaría con estas dificultades que estamos viviendo pues actualmente, relacionadas obviamente al cambio climático y toda la problemática que estamos viviendo? Sí, voy a empezar por la segunda, porque digamos un poquito más general, menos específica tal vez. En lo que tiene que ver con la problemática y la preocupación de lo que es el cambio climático, pues yo dudo que existan personas que todavía no crean que esto es una realidad en marcha. Obviamente no es un cambio que vamos a ver de un día para otro. El mundo es un sistema muy complejo en marcha y todo sistema tiene su propia inercia. A lo mejor esa inercia supera con creces lo que puede ser inclusive la duración de una vida humana, pero de que el cambio está allí, está allí. Está más que comprobado el desbalance en ciclos de carbono, es indudable que tarde o temprano va a pasar factura, eso es como algo hasta matemático. ¿Qué hacer? Adaptarse. Adaptarse no queda de otra porque para serle sincero, el tema energético lo veo todavía más complicado. No creo que estemos yendo por el camino más adecuado, además de que lamentablemente los últimos escenarios que recrudecen todo lo que es la parte bélica de la sociedad humana como todo, cosa que uno creía superado, hace que pues esas proyecciones que uno hacía de net zero estén como que cada vez más difíciles, ¿no? Eso por el lado del cambio climático es muy difícil el tema del cambio en la matriz energética, por lo que yo pienso que lo que resulta más fácil es adaptarse. Y para adaptarse no hay nada mejor que saber qué es lo que nos va a pasar. Y saber qué es lo que nos va a pasar tiene mucho que ver con el mejorar las técnicas de prospección y de proyección de escenarios, ¿no? Que es donde yo creo que nos falta muchísimo. Y en base a la primera pregunta que me hacías con respecto al tema de los ríos, cuando los ríos son someros y las aguas de estos ríos suelen ser claras, creo que la tecnología de teledetección no ayudaría mucho. La tecnología de teledetección ayuda cuando son ríos turbios, porque obviamente lo que esperas recibir es respuesta de los sólidos en suspensión. Si los ríos son de aguas claras, la respuesta que recibes obviamente está de alguna forma contaminada, entendiéndolo del buen sentido de la palabra, contaminada con la respuesta de fondo de río. Entonces, pues, tendrían que ser ríos turbios. Nosotros vimos en el caso del Orinoco un umbral alrededor de las 200 partes por millón. Cualquier río que maneje un nivel de turbidez por encima de las 200 partes por millón, de repente funcionaría la tecnología, y por debajo de ese umbral la verdad es que no hay correlación, o por lo menos fue lo que nosotros observamos. También tiene mucho que ver con lo que habías hablado, la estacionalidad, el régimen hidráulico, que tanto cambia el río su sección transversal a lo largo de su ciclo hidrológico. Todos esos son obviamente elementos que de alguna forma tiene uno que tenerlos en cuenta antes de pensar en sacarle provecho, en este caso, a la tecnología de teledetección. Y obviamente el tamaño del área de estudio, que tiene mucho que ver en este caso con el río, puede hacer inviable el uso de la tecnología. Para ríos muy pequeños, muy angostos, no es como que muy fácil, porque pues lo que tienes es un píxel mezclado. A menos que utilicen, en este caso, plataformas drone multiespectrales, que las hay, en donde tal vez sería bien interesante hacer esas aproximaciones, ¿no?
utilizar de repente un Matrix de la casa DJI con un sensor multiespectral o un hiperespectral, que también los existen. Existe el Sequoia, por ejemplo, que es un sensor hiperespectral que se puede colocar en drones. ¿Cuál dijiste? ¿Sequoia? Sequoia, sí. Sequoia, tenemos Sequoia, sí, tenemos. ¿sí lo tienen? Uh-huh. Ah, bueno, ese sería bien interesante aplicarlo en este caso, a ver cómo les va con el río. Pero si son aguas cuyos niveles de turbidez están por debajo de las 200 partes por millón, yo dificulto que les den resultados positivos, la verdad. Porque pues no estás obteniendo una respuesta del agua en sí, sino pues de lo que hay, poco que se refleja el fondo, de lo que tiene que ver con la refracción colateral de los ríos o el tipo de superficie. Entonces una mezcla un poco heterogénea y difícil de interpretar. Muy bien. Solo en ríos bastante más turbios sí funcionaría. Ríos, muy bien. En ríos llaneros, ríos que manejan mucha cantidad de material sólido en suspensión. Sí. No ríos de partes altas. No sé cómo es Monterrey. Conozco Puebla, conozco Ciudad de México y conozco Cancún, esa zona, pero no sé si Monterrey es más montañoso, los ríos son más pedregosos. Solo en ríos de zonas así que discurran sobre suelos muy degradables, puede funcionar. Pero si es de zonas pedregosas, de verdad no veo viable la tecnología. Solo si están contaminados. O bueno, sea, ahí sí, claro, obviamente, si esta contaminación es visible, es decir, si es manejable en términos espectral, por supuesto. Si son ríos contaminados cuya agua no tiene nada de cristalino, pues sí. Claro, pero entonces tendrías que asociar la respuesta espectral al tipo de contaminación particular que se tiene, ¿no? Que sería interesante, ¿no? Ver qué está dando esa consistencia espectral al cuerpo de agua que estás analizando. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. No sé si tenemos más preguntas, chicos, o alguien quiere hacer algún comentario para Rafael. Adelante, por favor, el micrófono está abierto. Freddy. Freddy, sí, por favor, adelante. Tienes el micro apagado, Freddy. Listo. ¿Ya? Sí. Ya. Adelante. Hola, Rafael. ¿Cómo están, Fabiola? ¿Cómo están, amigos? Hola, Freddy. ¿Cómo estás? Bueno, Rafael, es bien. Un gusto para mí que hayas aceptado esta invitación de compartir esta experiencia tuya, y no solo experiencia, sino la capacidad que tienes tú de afrontar retos, que eso lo vivimos cuando trabajamos juntos. Así es. Yo quisiera destacar algo en Rafael, y es lo que lo ha llevado, creo que a donde estás, esa sensibilidad por enseñar, ¿no? Recuerdo en los proyectos que siempre se quiso tener presente lo que era transmitir metodología y resultados a los receptores de estos proyectos. Y se inventaron por decir una palabra ligera, algunos programas y en esto Rafael lo llevó, para tratar de convencer o hacerle llegar a jóvenes de secundaria que habían otras carreras que estudiar más allá de estas tradicionales Cierto, ya me acuerdo, que se ven aquí en Latinoamérica. Y bueno, esa sensibilidad de enseñar lo llevó a asesorar tesis, asesorar pasantías y hasta estructurar programas de cursos y de entrenamiento cuando estuvimos trabajando juntos. Así que, y repito, yo creo que estás en el sitio donde la vida te llevó. Sí. Donde la Sí, vida yo te llevó empecé. y que tú de alguna manera pues lo has canalizado así, porque yo creo que internamente tienes esa capacidad, esa sensibilidad para enseñar. Y nuevamente, Rafael, gracias por atender esta invitación al café virtual. No, muchas gracias a ti, Freddy. Y sí, me hiciste recordar el famoso geomática para estudiantes, recuerdo.
Sí, ojalá haya rendido fruto. En Latinoamérica me he dado cuenta que es una situación similar. Son carreras, digamos, emergentes que los chicos poco conocen y no está de más hacerles saber que es una oportunidad muy, muy importante para ellos de crecer profesionalmente. Yo les agradezco de verdad el espacio, agradezco a Freddy por la invitación inicial, agradezco a Fabiola por los contactos, a Joana, a todos ustedes por haberme permitido compartir estas breves palabras, estos breves momentos con ustedes. Y pues aquí en la Universidad Militar a toda la orden de lo que quieran que discutamos y que veamos hacia el futuro y si es posible profundizar a través de SERPER los escenarios de investigación a futuro con Claro que sí. México, con Chile. También estuve viendo algunas cositas por hacer, con Perú, con Bolivia, en los tiempos que yo era un poquito más activo estando en Venezuela con nuestra sociedad. Agradecido de verdad por este espacio que me Muchas gracias permitieron. a ti, Rafael, por todo el conocimiento y de verdad por su tiempo. A todos, gracias por conectarse a este café y pues nos vemos, si Dios quiere, en 15 días. Muy contento. Gracias de verdad a todos. Gracias, Muy Cristina. buenas tardes. Gracias, Freddy. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Nos Chao, vemos. chao, gracias. Fabiola. Gracias, Rafael. Encantado. Hasta luego. Muy bueno. Hasta luego. Gracias. Chao. Muchísimas